Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las ONG y la Gente TV. Arrancamos el programa de hoy, con un invitado muy especial. Estamos con el señor José Alegre. ¿Cómo está, José? Muy bien, Lorena. Vamos a conocer todo acerca de la ONG Miremos con Amor, pero esto después de la tanda. Ya volvemos. El ser humano desafía lo desconocido a toda velocidad. Pero cuando la naturaleza se desata, se necesita un refugio seguro. Orsi, 40 años fabricando cerramientos seguros, más que seguros. ¿Te acordás de la esquina del cerámico? Ahora somos Lesser. Porcelanatos, sanitarios, griferías y todo lo último en tendencia y diseño. Lesser, en la esquina de siempre, Jara 601 y nuestro outlet, Jara 441. Búscanos en nuestra web, lesser.com.ar. Volvimos renovados. Ahora somos Lesser. Cuando una persona se vuelve más fuerte, se vuelve más segura, más capaz y más positiva frente a la adversidad. Cuando una sociedad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente, más consciente, más solidaria, más predispuesta para enfrentar cualquier desafío. Desde 2016, somos Fortalecerse. Sumate a nuestras buenas prácticas. Muy bien, José. Bienvenido. Le damos la bienvenida a Miremos con Amor. Si recién se enganchan en el programa, les cuento, estamos con el señor José Alegre de esta ONG de Mar del Plata, pero que actúa ¿en dónde, José? En Formosa y Salta. Nuestra misión tiene que ver justamente con construir oportunidades para la infancia wichí en educación, en ahora 6 escuelas, 4 en Formosa y 2 en Salta. ¿Y cómo nace esto? Porque obviamente el espíritu solidario está con ustedes, pero ¿por qué los wichí? ¿Por qué Formosa y Salta? Yo tuve la suerte, el privilegio, no la suerte, de transitar todos los estadios de educación pública y siempre sentía que tenía una deuda social por esa inversión que la gente había hecho en mí y que, había que saldarla de alguna manera. Y de casualidad empecé a cruzarme en redes con un pedido de una cuenta que solicitaba ayuda para los pueblos originarios del norte. Después de mucho pensarlo y de valorar cuál era la motivación real que me generaba esa demanda, que me parecía muy importante analizarlo, porque si no uno se para en lugares medio complicados a veces cuando se pone al servicio de otra situación, decidimos participar preguntándole a esa gente qué podíamos hacer, cuál era el fin y qué sentido tenía, y elegimos justamente operar o gestionar en esa situación porque creemos que de los pueblos originarios es el grupo social más vulnerado en la Argentina y el que menos posibilidades tiene de acceder a las mismas oportunidades que el resto de los argentinos. Así que esa fue la decisión. Yo me detengo porque, no es la primera vez que hablo con José, obviamente, pero en otras entrevistas, principalmente en radio, hiciste una aclaración acerca de una definición que me parece maravillosa. Me parece maravilloso que lo puedas decir y que la gente lo entienda. Dijiste pueblos vulnerados, no vulnerables. Justamente, en nuestra organización ahora hay una asistente social, un par de asistentes sociales que están a punto de recibirse. Pero nunca hubo en la organización alguien del palo, digamos, del trabajo social, de la sociología. Y cuando escuchábamos esto de las comunidades vulnerables, siempre veíamos que se hablaba de grupos sociales que atravesaban muchas dificultades, pero que de alguna manera había algunos derechos que estaban como cuestionadamente en uso. La realidad de los pueblos originarios es que esos derechos que existen en la Constitución, porque a partir de la Constitución del 94 están en el artículo 74, que reconocen todos sus derechos, no fueron practicados nunca. Entonces, no podemos hablar de que a las comunidades aborígenes, en particular a las comunidades wichí que nosotros acompañamos, se les pueda vulnerar algún derecho, porque no hay ninguno en ejercicio. Por eso no son vulnerables. Son vulnerados. Ya tienen todos los derechos vulnerados.
hice este paréntesis porque es importante destacarlo, sobre todo porque siempre hablamos de solidaridad, porque siempre estamos en contacto con las distintas ONGs y no es un detalle menor. No. No es un detalle menor. Es una definición. Bueno, tal cual. Bueno, van entonces a estas comunidades. ¿Qué se encuentran? Contame el primer viaje. El primer viaje fue, como todos los viajes y más en estas situaciones, iniciático, sin lugar a dudas. Nos encontramos un grupo de gente, fuimos algunos de Mar del Plata, la mayoría de esa organización era de Córdoba, nos encontramos en embarcación en ese momento y al día siguiente iniciamos el viaje hacia las escuelas, nos alojábamos en una escuela que todavía forma parte de los programas educativos de nuestra organización, que se llama Escuela Unidad Educativa número 4538 de Juana Pajé, que está casi en el límite entre Formosa y Salta sobre la ruta 81. Y bueno, llegamos a esa escuela, que fue todo un encuentro muy fuerte, de todo punto de vista, había mucha gente, todo el tiempo la comunidad en la escuela, nosotros nos alojamos en la escuela toda esa semana, y bueno, y a partir de ahí empezamos a generar este proyecto, que justamente lo que nos convocó fue que las escuelas, hasta ese momento, eran el lugar donde las familias se acercaban, las familias wichí, para que sus hijos pudieran comer con certeza de lunes a viernes. El proyecto educativo, digamos, no era algo que estuviese en su imaginario, y entonces, bueno, había que garantizar que eso ocurriera, porque no había útiles escolares, no había material didáctico, etc. Así que esa fue la misión de Miremos con Amor en ese momento, que después nos constituimos nosotros en Mar del Plata como una organización separada de la gente de Córdoba, que fue justamente esto, construir oportunidades para las infancias wichí y empezamos a proveer de mochilas a todos los alumnos de las escuelas que acompañábamos. ¿Qué año fue, José, eso? 2012. 2012. Llevamos 13 años de gestión, 14 campañas, empezamos la 15 ahora, porque son 15 campañas en realidad, y 10 viajes porque no viajamos los años de pandemia. Esos 10 viajes, bueno, con muchísimo esfuerzo. Si bien hay gente que colabora, siempre es todo un tema lograr y concretar ese viaje, que no hay manera de decir que no y no está dentro del imaginario de ustedes como institución no ir, faltar un año. En el 2020 y 21 y 22, por unas cuestiones institucionales, habíamos quedado muy pocos voluntarios en la organización. Enviamos todos los útiles escolares para todas las escuelas que estábamos acompañando en ese momento, pero no todo lo demás que forma parte del viaje, ¿no? Para nosotros viajar tiene que ver con poner en territorio todos esos sueños, los deseos, toda la gestión que llevamos a cabo durante un año, y también garantizarnos que las cosas queden en los lugares que nosotros queremos y necesitamos que queden, ¿no? Nosotros tenemos vínculos con los docentes de cada escuela y con algunos referentes en algunas comunidades, pero la realidad es que el viaje es como es parte de la organización. Claro. No nos imaginaríamos no viajar. Primero porque es como refrendar que Miremos con Amor, que es una asociación civil sin fines de lucro, que todos somos voluntarios, ha logrado esta continuidad ininterrumpida de todos estos años, que es una de las virtudes de la organización, y la otra, sin lugar a dudas, es la red vincular que hemos construido todos estos años en cada una de las comunidades, que son distintas, a pesar que son wichí, que nos esperan, que saben quiénes somos, saben que pueden esperar de nosotros, nosotros también. ¿Cómo se comunican con ellos? En los primeros años era muy difícil porque casi nadie tenía celular, allá hay muchos problemas de señal, solamente algunas de las empresas de celulares tienen señal, pero con los años eso fue una revolución como acá, y hoy por hoy nos conectamos básicamente por celular, no solamente con los docentes, sino estamos en contacto permanentemente. Ayer, por ejemplo, hicimos la convocatoria para la Feria de Artesanos y Artesanas Wichí Tobas que hacemos en diciembre en nuestra sede desde hace 9 años. Esta es la 9ª feria justamente. Y la convocatoria la hice yo por WhatsApp con todos los artesanos que están en la organización, de todos los lugares que te puedes imaginar, de Salta, de Formosa, del oeste de Formosa, casi en el límite con Paraguay. Tenemos 70 y tantas familias que participan. Seguí contándome, por favor, el tema de que cada vez que van tienen como una escuela nueva o apuestan a ayudar un poquito más en esos viajes. Y nosotros
somos conscientes de nuestras limitaciones de todo tipo, básicamente las económico-financieras, ¿no? Esta es una organización, como decíamos, sin fines de lucro, que no tiene subsidios, que no tiene el apoyo de grandes empresas, sí algunas pequeñas alianzas, tenemos esa suerte, pero somos una comunidad pequeña. Claro. Entonces financiar, incluso el viaje, lo que vos decías al principio, el viaje es creo que es uno de los gastos más grandes que tiene la organización, y bueno, eso genera todo un nivel de demanda. Con los años, antes recibíamos donaciones de útiles escolares del 70% y el 30% comprábamos. Esa ecuación se ha invertido y hoy compramos el 70% de los útiles y recibimos un 30% de donaciones, porque la realidad es que nuestra comunidad está atravesando dificultades también. Entonces tenemos un grupo de socios que nos siguen sosteniendo y las donaciones se han ido reduciendo. La escuela para nosotros las decidimos en primera instancia con las que conocimos en ese primer viaje. Claro. En un momento llegamos a conocer hasta 10 escuelas. Hoy por hoy, desde el año pasado, eran 5 que venimos acompañando hace 10 años y se sumó una sexta este año, que es la del Mistolar, que es una escuelita que está al borde del río Bermejo. ¿Cómo transitamos este proyecto? Una vez que nos comprometemos con una escuela, no podemos salir de ese proyecto, salvo que ocurra algo. Por ejemplo, estuvimos unos años acompañando la PEP 462 de Positos, que está al norte de Formosa, por encima de la zona de Ingeniero Juárez a la que vamos nosotros. Después de 2 o 3 años de viajes fallidos, decidimos dejarla y tomamos otra escuela en su lugar. Claro. Hoy son 6 escuelas, 4 en Formosa, 2 en Salta. Algunas están desde el 2012 en nuestro programa, que son las 2 de Salta. Las de Formosa vinieron después porque un referente de Formosa, aborigen, wichí, que se llama Agustín Santillán, nos convocó porque sabía del trabajo que estábamos haciendo en Salta y entonces nos invitó a conocer el territorio wichí en Formosa. En Formosa, claro. Bueno, me imagino que deben tener un cariño muy especial, muy particular. Se genera un vínculo no solamente por lo que ustedes pueden llegar a facilitarle a ellos, sino por el cariño que le dan y eso genuino que ellos interpretan, ¿no? Sí, nosotros hemos construido vínculos que realmente son muy fuertes, hay mucho afecto en nuestro reencuentro anual y somos una referencia en muchos sentidos. Por ejemplo, siempre cuento esta anécdota porque es muy gráfica. Ignacia, que es una joven mujer de una comunidad que se llama El Pirizal, una noche me mandó un mensaje a mí, como si yo fuese parte de su familia, por WhatsApp, contándome que un integrante, un referente de su comunidad había muerto esa noche, ¿no? Es decir, de esas cosas que uno comparte con las personas que son parte de su entorno afectivo, ¿no? y próximo. Ese es el nivel de proximidad que tenemos prácticamente en todas las comunidades, en el 80 o 90%. En algunas somos más distantes, porque a veces cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, como nuestro trabajo con escuela, las familias tienen la expectativa de que nosotros podemos ser casi unos reyes magos, porque imagínate que llega un camión a la comunidad, en casi todos los casos hay un par de escuelas a las que no podemos llegar con camiones, entonces hay una expectativa que nosotros después no podemos cumplir porque trabajamos con personas. Nosotros siempre decimos que trabajamos con personas, no con necesitados, son sujetos de derecho, nuestros amigos wichí. Entonces todas las cosas van dedicadas a una familia en particular, a un alumno en particular, con su nombre, con sus datos filiatorios, con los que él se reconoce incluso. Algunos nenes usan seudónimos, se llaman, ahora no me acuerdo, Gagui, por ejemplo, un nene que se llama Agustín, pero le dicen Gagui, entonces su mochila va con su nombre, el que él usa, que es Gagui. Y esas cosas requieren mucho trabajo acá, que es parte de lo distintivo y de lo que intentamos nosotros en su momento de construir los modelos de gestión habituales, ¿no? De no trabajar justamente con necesitados, acumulando cosas que por ahí no representan el sistema de necesidades de las comunidades, sino nuestro sistema de necesidades. Entonces, de evitar transferir eso y llevar aquello que ellos sí esperan y necesitan y que cumple con este pacto tácito que tenemos de acompañar la educación como herramienta de cambio. Me vas a contar después de la tanda eso, a ver qué es lo que llevan, cómo fue el último camión, el último viaje, todo lo que llevaron, la modalidad que usan con el tema de la alimentación, en cuanto a las donaciones que piden para eso, bueno, y por supuesto también el sistema de comercialización de las artesanías. ¿Te parece? Me parece. Bien,
después de la tanda. Ya volvemos. Tu obra social o prepaga te hizo completar miles de formularios, presentaste todo y siempre te hace falta algo más. ¿Nunca llegan las autorizaciones de los tratamientos o la medicación? ¿Te vas a jubilar y te querés quedar en tu prepaga? Amparando Salud llegó a Mar del Plata, consultora jurídica dedicada a reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. Para ayudarte, comunícate a info@amparandosalud.com.ar o a nuestro Instagram @Amparando Salud. Doctor Carlos Scacchi, médico homeopático clínico. Tratamientos de obesidad, asma, alergias, menopausia, trastornos hepáticos y celuloterapia regenerativa con células embrionarias. Cuidamos tu salud. Consultas al 223-5320-280. Depósito Juncal, años de trayectoria familiar contribuyendo con la limpieza y el orden en Mar del Plata y la zona. Te invitamos a que juntos cuidemos el medio ambiente. Chatarra, hierros, baterías, fundición, todo va a Depósito Juncal. Consultas @depositojuncal.com.ar 223-477-1829. Seguimos acá en las ONG y la gente y te recuerdo, estamos con el señor José Alegre de la ONG Miremos con Amor. Una gran trayectoria, ¿no? Muchos años de trayectoria yendo a conocer las familias Wichi de Formosa y de Salta. El último viaje especial, ¿o cada uno tiene lo suyo? Todos los viajes son especiales, cada reencuentro es siempre una situación muy especial, muy esperada por nosotros. Es un viaje muy lejano, son 2.000 kilómetros, pero tenemos que hacer muchas combinaciones de colectivos y subirnos y bajarnos. Y bueno, se hace largo, tardamos un día en llegar, un día y un poco más a veces. Salimos de acá viernes a la noche o sábado a la mañana y llegamos el domingo a la noche al lugar en el que hacemos base. Siempre hay muchas expectativas, cada situación es distinta. Es una manera de familiaridad muy particular con la que viajamos, porque es como viajar a algún lugar que nos es muy próximo. Claro. Yo, de hecho, lo que siento, a pesar de no ser creyente, es que desde el primer viaje, cada vez que vuelvo al monte salteño, me reencuentro con una parte de mí que quedó por ahí recorriendo los árboles que van quedando. Así que siempre es una gran especial encuentro, sí, ¿no? Y uno siempre aprende, ¿y cómo aprende? Todo el ¿no? tiempo, yo además estoy permanentemente conectándome con todo aquello que tenga que ver con su ideología, con su cosmogonía, con su manera de ver el mundo, porque es muy importante que podamos establecer esos puentes interculturales, ¿no? Que es parte de otra de las promociones que hacemos desde Miremos con Amor. Este año el reencuentro fue fantástico, fuimos a 6 escuelas, como te conté, nosotros llevamos material didáctico para todas las escuelas, para las que tienen electricidad llevamos recursos informáticos y los hemos tenido, y mochilas individualizadas para cada uno de los chicos de todos los niveles. Tenemos 6 primarias y 2 secundarias, este año sumamos una tercera, y a partir del año que viene sumamos este año sumamos una segunda, el año que viene sumamos una tercera. Entonces, todo ese material va preparado e individualizado para cada matrícula que los docentes nos pasan entre marzo y abril cuando es la inscripción, y a partir de ahí se prepara para cada alumno una abundante mochila que hemos ido completando y mejorando, pues tenemos la suerte de tener una voluntaria que es una encargada de compra imperdible para nosotros, que tiene una distribuidora en Mar del Plata y que bueno, nos consigue precios de fabricantes. Qué bueno, entonces, qué bueno eso. De esa manera hemos podido sostener este proyecto, porque de otra manera hubiese sido muy difícil. Con respecto a las necesidades que tienen en esa zona, contame. Nosotros siempre hacemos foco en aquello que podemos enfrentar, ¿no? Nunca, es decir, achicamos la mirada hasta que le encontramos el foco de eso que sabemos que vamos a poder encarar, resolver y sostener. Porque si no se generan expectativas y frustraciones, consecuentemente, allá y también y acá, nosotros claro, en la organización. ambos.
Hasta el año pasado llevábamos leche en polvo para todos los comedores escolares. Eso eran 850 kilos de leche en polvo. Esa inversión para esta organización era imposible este año. Eso representaba 15, 16 millones de pesos. Creo que es el volumen total que manejamos, o por ahí debe ser. Y no podíamos dedicarlo solamente a eso. Entonces empezamos a buscar alternativas de cómo resolverlo. Nosotros no llevamos alimentos porque los alimentos que pudiéramos llevar resolverían la situación de las familias 2 o 3 días, claro. Una semana en el mejor de los casos. Mucha logística, ¿no? Mucha logística. Sería un volumen imposible de manejar en un camión, que es lo que conseguimos, gracias a Santiago Croatini, que es nuestro socio y quien nos pone el camión al servicio de la organización, sin cobrarnos nada, solamente pagamos el combustible. Y bueno, eso fue reemplazado este año. Conocimos la Supersopa, que es un alimento que produce desde hace varios años la Universidad Nacional de Quilmes, a través de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Y bueno, hicimos una campaña que la llamamos Toloc, que en lengua wichí quiere decir alimento, para asistir a los 3 comedores más chiquitos, los rurales justamente, en reemplazo de la leche en polvo, porque si nosotros lográbamos llevar esas latas que son de 10 kilos, de Supersopa o de guisos, que son 50 porciones o 24, le resolvíamos al docente 1 o 2 veces por semana, y de esa manera la partida presupuestaria que él maneja queda liberada para que pudiera comprar o fruta o leche en los tambos de la zona. Así que bueno, encaramos ese proyecto, tuvimos algunas dificultades, pero no llegamos al número, así que estamos enviando ahora las latas que nos faltaron, porque se producen a demanda en la universidad, claro. Y entonces no siempre tienen stock, y nosotros teníamos el tema del viaje y las posibilidades de comprarlo, además que no disponíamos de todo el dinero. El proyecto salió bien. Vamos a ver si el año que viene podemos sumar alguna escuela más de las 3 que ya tenemos. Es una inversión muy grande, pero bueno, no representa lo que representaba la leche, que era muy bueno, porque en algunas escuelas, por ejemplo, además de leche, hacían las cocineras, que casi todas son voluntarias en las escuelas, hacían postrecitos, o si en la escuela, en alguna de Salta, había maestro agrónomo, hacían yogur. Entonces ese alimento se multiplicaba en opciones, claro. Y en prácticas que son muy buenas para incorporar en la vida de los chicos. Bueno, pero este superalimento, como la palabra lo indica, sí. Obviamente tiene proteínas y sí. Las vitaminas necesarias en cada porción, ¿no? Exactamente. Y más fácil de trasladar, claro. Mucho más fácil, menos volumen, y además tenemos que garantizarnos que los pibes estén bien alimentados, porque si no, podemos tener muy buenos útiles escolares, pero no excelente docente, pero la magia no ocurriría si ellos no están en condiciones. ¿Cómo es el tema del agua allá? Nuestras comunidades viven en todas las emergencias que te puedas imaginar. Esto de mirar poquito significa mirar lo que podemos hacer. Alguna vez intentamos un proyecto en el agua, no tuvimos el respaldo de algunas áreas de la provincia, entonces se desestimó. Teníamos una gente que quería invertir en hacer una serie de instalación, de bomba, grupo electrógeno, etcétera, pero bueno, se perdió. Todas nuestras comunidades, salvo 2, que son las 2 de Salta, 3, perdón, y una en Formosa, viven en lo que se llama emergencia hídrica. No hay acceso al agua potable en cantidad suficiente y necesaria, porque o el agua es muy salada, que no es apta para consumo, que es el caso del Pirizal, de Pozo del Pato, o tiene que, eso pasa en toda la zona, un alto contenido de arsénico. Claro. El tema de que vivan en emergencia hídrica, que en nuestras comunidades, digo nuestras porque son parte de los programas de Miremos, no es tan grave como las del norte. Las del norte directamente no hay ningún registro de agua, y entonces los casos de desnutrición y de deshidratación, de muerte infantil, que hay en enero generalmente, son muy graves, se mueren muchos chicos. En nuestra zona no tienen acceso al agua de manera más clientelar. El gobierno ha hecho alguna cisterna en alguna comunidad, entonces lleva agua cada tanto un camión y deja algo de agua ahí, pero el agua tampoco está en condiciones porque se va estancando. Y eso genera parasitosis, porque los nenes empiezan a tener diarreas. Bueno, en nuestras comunidades no es tan grave esa situación, pero sí en otras, sí es la realidad que viven, te diría, el 70% de las comunidades en Salta. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿No quieren darse cuenta, no quieren hacerlo, no les interesa? No, dijiste de una manera clientelar. El tema del agua, y me apareció la imagen de sacarle los documentos para que vayan a votar, un montón de esas cosas que suceden en el norte argentino. Sí y no.
digamos. Hay mucho mito construido alrededor de esas situaciones. A nosotros no nos constan algunas de esas situaciones, sí nos constan otros tipos de abusos, por ejemplo, comerciantes que retienen los documentos o las tarjetas en realidad de las mamás que son titulares de la Asignación Universal por Hijo, que les dan, digamos, al fiado durante algunos días de la semana, y cuando ellas cobran, en realidad cobran ellos. Esas cosas de algunas sabemos. Es muy asimétrico todo, digamos, son comunidades muy racializadas, tanto las de Formosa como las de Salta, por el propio criollo, ¿no? El que vive, que vos lo mirás y son más o menos iguales, pero bueno, ser criollo y estar en Salta o en Formosa es un privilegio del que se hacen cargo y lo ejercen violentamente. Los gobiernos, el gobierno de Salta no se preocupa mucho por las organizaciones aborígenes, pero mínimamente va generando servicios y cosas. Ambos gobiernos, Formosa y Salta, cumplen con lo que se llama Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que eso significa que debe garantizar que hay o un docente intercultural bilingüe o un MEMA, que es modalidad educativa medio aborigen, que es un chico o chica que hizo la primaria y oficia de traductor, porque los nenes empiezan la escuela, el nivel inicial en realidad, con su lengua madre, no saben nada de castellano. Entonces ese trayecto lo resuelven a través de estas figuras. En el caso de Formosa, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo estos 2 últimos años la cantidad de obra pública que hay, escuelas, gimnasios, centros deportivos, salas de salud. Hay como un cambio de estos últimos años para la realidad de Formosa. ¿Pero tienen acceso los wichis? Sí. Formosa es una provincia que el 70% es pueblo aborigen, son 4 naciones aborígenes en Formosa, Nivaclé, Pilagá, Com, Otoba y Wichí, y forman parte importante de la cantidad de gente que vive en la provincia. En Ingeniero Juárez, donde paramos nosotros, que son 25.000 habitantes, más o menos el 70% es aborigen. Que si tienen acceso a todos los derechos que deberían tener, no. Seguramente todo. Fundamentalmente por esto que digo, son comunidades muy racializadas por los propios criollos. Entonces siempre hay disputas, hay dificultades con el acceso a la tierra, el acceso al agua, es decir, todas esas situaciones generan desigualdades siempre. Pareciera ser que hay algunos cambios, pero no son sustantivos todavía. Las escuelas tienen grandes edificios, buenos servicios, están muy bien equipadas en algunos casos, no es pareja en todas las situaciones, las rurales están como más en desventaja que las urbanas, pero en general están como mejorando las cuestiones. Queda muchísimo por hablar. Sí. Se nos terminó el programa y ¿dónde podemos encontrar las redes? ¿Cómo podemos encontrar en las redes a Miremos con Amor? En Instagram nos llamamos @miremosconamor todo junto, y en Facebook mantenemos nuestro original nombre, que es Campaña Miremos con Amor. Esas son nuestras 2 redes. Bien. Y si alguien quiere sumarse como socio, nuestro alias es miremos.com.amor. Perfecto. Se los puede visitar, ustedes tienen un lugar físico para si hay alguna persona que quiera ser parte también del voluntariado. Sí, justamente tuvimos el sábado pasado y el que viene tenemos la última oportunidad, 2025, para sumarse como voluntarios. Estamos en Italia, 2581, por ahora los días en los que hay gente que recibe donaciones, incluso voluntarias y voluntarios, son los martes de 9 a 12 y los viernes de 15 a 18. Bien, se puede llevar también donaciones ahí. Por supuesto. Uno puede hacerse socio, puede ser voluntario, tantísimas cosas para ayudar a esta causa que tiene Miremos con Amor. Gracias, José. Muchas gracias a vos, Lorena. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar próximo viernes acá en Canal Somos Mar del Plata, Necochea. Si quieren volver a ver este y otros programas, pueden hacerlo también en las ONG y la Gente TV en YouTube. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.